Hola estudiosos, seguimos adelante. El operador hamiltoniano y el tratamiento de un sistema a nivel de la mecánica clásica, vamos a tratar de interpretar algo que tenga que ver con la mecánica clásica, que es, bueno, es de alguna forma como más fácil de entender porque son experimentos con cuerpos que manejamos macroscópicamente. Imaginemos una masa unida a un resorte. ¿Sí? Una masa unida a un resorte, si lo comprimimos y luego lo soltamos y lo dejamos moverse libremente en el sentido de las X, si no hubiera rozamiento, ¿verdad? Va a ir moviéndose, se puede perpetuar en el tiempo ese movimiento. Entonces pensemos con respecto a las energías, ¿sí? La energía, cuando está el resorte comprimido, tengo una máxima energía potencial elástica. A medida que suelto y se empieza a mover, va a pasar por el punto medio, que va a corresponder a cuando el resorte no está estirado ni comprimido, y en ese caso la velocidad es máxima. Y la energía potencial elástica es cero. Luego esa energía cinética se vuelve a convertir en energía potencial elástica. Recordemos que acá yo estoy estirando el resorte, ¿sí? Tengo acá el resorte fijo. Y la energía mecánica se va convirtiendo la cinética en potencia elástica porque se estira el resorte. Cuando se vuelve a detener, empieza a moverse hacia atrás. ¿Entienden? Es una masa unida a un resorte que se mueve y en ese movimiento se obtiene una diferencia del comportamiento de la energía entre potencial elástica y cinética, pero la suma de la energía mecánica se mantiene. Entonces, en realidad, eso para un sistema de fuerzas conservativas, un sistema conservativo. Entonces, la fuerza, que es una fuerza elástica, ya sabemos que la fuerza, por definición, la fuerza neta es masa por aceleración. Y al ser una fuerza elástica, ¿verdad? O sea, para el sistema, esto lo voy a borrar, para el sistema masa-resorte, no es que sea idéntico, pero es una forma de entender algunas cosas con respecto a la ecuación original. Después vamos a ver cómo se resuelve. Pero en un sistema masa-resorte, la fuerza ejercida es la constante del resorte por el desplazamiento, o por el delta L, que va a ser cuánto, delta L cuadrado, perdón. Y esta fuerza, delta L cuadrado es la energía. Esta fuerza, que eso en realidad es como la ley de Hooke, ¿sí? También vale masa por aceleración. La fuerza restauradora es la fuerza que hace el resorte, ¿verdad? Fíjense que muchas veces nosotros trabajamos directamente con valores, pero por definición, ¿qué relación hay entre estas dos? Vean que la velocidad es la variación del desplazamiento respecto al tiempo, que también se puede escribir así. Este punto significa que es la derivada primera de la función x en función del tiempo. Y eso es la velocidad. ¿Sí? Se puede escribir de esta manera. La aceleración entonces se escribe en forma de derivada. Esto es la derivada de x, porque es la derivada, es una sola variable de x con respecto al tiempo. La aceleración sería, en realidad nosotros la vemos en valores grandes, pero en realidad sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que sería la derivada del desplazamiento respecto al tiempo cuadrado. Entonces sería equivalente a d cuadrado de x sobre dt cuadrado. O sea, la derivada segunda de la función x en función del tiempo. Y ¿saben qué? Esto también muchas veces lo van a ver representado de esta manera. Entonces, lo que quiero mostrarles es que en esta ecuación que aparece una derivada segunda con respecto a una variable, bueno, en el movimiento armónico de una masa, por ejemplo, unida a un resorte, donde hay una variación de las energías mecánicas y la energía potencial, hay como un parecido. Y como esto también se resuelve, porque ¿qué pasa? Imagínense que si tenemos un resorte, como dijimos hoy, ¿no? Una masa unida, acá tengo un resorte y acá tengo una masa que va a hacer esto,
permanentemente, o sea, una vez que estiro, está en su posición normal, una vez que yo estiro o comprimo inicialmente el resorte, la masa va a ir y volver, ir y volver, ir y volver. Entonces lo que sucede es que si si pasamos por ejemplo, una hoja, ¿sí? Y en esa masa tenemos algo, un marcador, algo por el estilo atado, lo que va a pasar es que si la hoja va pasando, lo que va a suceder es que si esa hoja va pasando, ese movimiento así del resorte se puede interpretar como una onda que se va escribiendo, ¿sí? Y entonces ese comportamiento ondulatorio se asocia al movimiento armónico simple. ¿Entienden eso? O sea, es como una proyección. En realidad, y es una proyección incluso del movimiento también circular. Es decir, por eso aparecen magnitudes como la frecuencia angular. Lo pueden ver en realidad en otro video que habla de ondas. Pero acá lo que me interesa es ver que en el tratamiento de las energías y de las fuerzas, también ya existen, ¿verdad? Algunas apreciaciones parecidas con respecto a la onda que describe ese tipo de movimiento. Por eso es que se le llama ecuación de onda, ¿sí? Porque el comportamiento energético del electrón y el comportamiento del movimiento del electrón dentro de cierta zona de máxima probabilidad que llamamos orbital, tienen un parecido con respecto a un operador similar o a unas operaciones matemáticas similares aplicadas al movimiento de un oscilador armónico. ¿Ok? Bien. En realidad la función psi no nos da demasiada información. Vamos a ver algunas resoluciones, pero sí nos va a importar psi cuadrado. Psi cuadrado nos da la probabilidad, la psi cuadrado está normalizada cuando vale 1, porque la probabilidad máxima va a ser encontrar a un electrón en esa zona. O sea que va a ser en realidad lo que nos interesa. Vamos a anotar eso por acá. Psi cuadrado es la máxima, no, es el total de la probabilidad de encontrar al electrón. Se interpreta como... me quedó muy arriba, lo voy a borrar. Psi cuadrado se interpreta como la probabilidad de encontrar al electrón en determinada zona. Y psi cuadrado, la probabilidad máxima va a ser 1 cuando está normalizada. Si es una función que está normalizada, quiere decir que la probabilidad vale 1. ¿Por qué ponemos este valor absoluto? Este valor absoluto en realidad porque las soluciones para psi tienen una componente real y una componente imaginaria, en realidad, matemáticamente, y nos vamos a quedar con la componente real. Podríamos no ponerle estas barras. También capaz que lo ven, esto mismo lo pueden ver como este producto, ¿sí? De las dos funciones. Bueno, entonces lo que vamos a interpretar es psi cuadrado, que es la probabilidad. También existe lo que se llama la densidad de probabilidad. Es decir, voy a borrar esto y vamos a las interpretaciones, ¿sí? Sabemos que sí se puede resolver y que dentro de esa resolución va a involucrar los números cuánticos para que le da valores posibles a la energía, N, L, M, o sea, el número del nivel, el número cuántico magnético y el azimutal, ¿verdad? Que son los que se refieren a eso. Y luego Pauli agregó un número cuántico de spin, porque justamente pensando en electrones como carga, bueno, resulta que no puede haber 4 números cuánticos iguales para 2 electrones en un mismo átomo. Es una de las prohibiciones, digamos,
del comportamiento que se ha encontrado, no es que se le prohíba, sino que se encuentra que es así, y para que existan dos electrones en un mismo orbital, tienen que tener sentido de giro, fue la interpretación que se le dio pensando en partículas, pero tiene que ver con el alineamiento de los electrones con el campo de magnético dentro del átomo, ¿sí? Dentro del orbital, perdón. Bueno, ¿qué vamos a ver por otro lado? Muy bien. Por ejemplo, para el orbital 1s, yo tengo acá, vamos a pasar a este lado. A ver si se ve, que ya lo tengo escrito. Muy bien. Pi es el número pi en el espacio. Z, que sería la carga sobre A sub 0, que es un valor que se encuentra. A sub 0, fíjense que es h cuadrado sobre 4pi cuadrado masa del electrón por carga del electrón al cuadrado. ¿Y saben qué? Da un valor de 0,53 por 10 a la menos 10 metros, que a esto se le conoce como radio de Bohr. Era el radio que planteaba el Bohr para el electrón del hidrógeno en su nivel más bajo. Por E, que es el número E, esto no es la carga del electrón, ¿sí? Esto es E, el número E, que es la base del logaritmo neperiano, es 2,718 y así sigue. Es un número como pi que no tiene, es un número que es un límite de una función, no importa, es un número que es un número fijo, elevado a la menos ZR sobre A sub 0. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, fíjense que este R, como está en el exponente negativo de E, en realidad va a ser que sea menos, cuando hacemos la función psi cuadrado, la vamos a hacer acá, fíjense que si esto lo elevo al cuadrado me queda psi cuadrado, ¿sí? Para el 1s sería 1 medio al cuadrado, 1 sobre pi al 1 medio, y eso al cuadrado es 1 sobre pi, ¿verdad? Elevar un número al cuadrado cuando está hecha la raíz de él, me queda ese mismo número. Por z sobre a sub 0 a la 3 medios me va a quedar z sobre a sub 0, pero a la 3. Por E, y lo único que tengo que agregar para elevar ese número al cuadrado es un 2 delante del exponente. 2 por ZR sobre A sub 0. Esta es la probabilidad máxima de encontrar un electrón en una zona de radio R. ¿Sí? Fíjense que si no depende de otras condiciones, porque ¿qué pasa acá? La función de onda, sí, se puede poner en, vamos a ponerle así en realidad, en coordenadas cartesianas, ¿sí? O en coordenadas también polares. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser tres funciones que son, se puede separar las variables, se puede separar en dos o en tres funciones, porque se puede separar una función radial solamente, ahí está, vamos a hacerlo bien. En realidad, la ecuación pensada en esas tres, la función de onda sería r tita phi, ahora sí, va a ser, se puede separar en una función de R por una función que se representa con la letra P por una función que se representa con la letra F. ¿Y estos qué son? Si observan acá, para un radio R, pensado en 3, con respecto a la proyección de ese, para un radio R, no, para un vector R, proyectado sobre los tres ejes de coordenadas X y Z, bueno, si lo proyecto, va a ser este ángulo, ¿sí? Con respecto a este eje, fíjense que va a ser, con respecto a este plano en realidad, ¿no? El vector con respecto a este plano, del XZ, se llama tita. Y este plano de la proyección del vector con respecto a este otro eje, ¿verdad? A este otro plano,
la proyección sobre el X, sobre el plano XY del vector, ¿ven? Ejerce, tiene un ángulo phi. Entonces, en realidad, sería, si esto fuera el núcleo, fíjense, y acá estuviera el electrón, ¿sí? Ya no es una órbita, sino que puede en realidad el electrón estar, si el orbital 1s, que estamos viendo, en realidad tiene radio, como no tiene consideraciones con respecto a tita y phi, perdón, y solo va a depender del radio, ¿ven? Quiere decir que tiene una distribución periférica, perdón, es lo mismo porque es el mismo factor acá. En este caso vamos a ver que hay algo más para pensar. Pero en este caso, la distribución de la probabilidad, el movimiento del electrón va a estar dentro de la zona de máxima probabilidad, que va a ser una esfera, ¿sí? Y entonces, si hacemos una separación de variables, vemos que en el caso del orbital 1s, solo va a depender del radio. ¿Y qué encontramos? Encontramos que esto es la probabilidad de encontrar el electrón depende solo del radio, ¿verdad? Porque los demás datos no son variables. En cambio, esto es probabilidad. Y eso me va a definir, la probabilidad define la cantidad de veces que cada vez que buscamos el electrón va a estar en una zona. Y define la forma del orbital. Para el 1s, como es radial, en realidad nos da una distribución geométrica esférica, ¿verdad? ¿Qué pasa con el 2s? Fíjense que aparece otra forma de tratamiento. ¿Por qué? Y en ese caso, esta función puede tener un plano nodal, es decir, un valor, cuando esto se hace cero, que puede hacerse cero, va a haber un punto en el que la probabilidad es nula. Entonces eso significa que el orbital 2s puede tener un plano nodal. Los perfiles de la función de densidad de probabilidad no es exactamente lo mismo, porque la densidad de probabilidad es, en lugar de la probabilidad en toda esa esfera, desde el núcleo hasta, puede estar en cualquier punto, no sabemos cómo se mueve, pero sabemos que puede estar en cualquier punto y la energía va a ser la misma. Bueno, esa probabilidad, si solo nos ocupamos de una porción de esa esfera que tuviera un espesor diferencial R, dr que se dice, ¿sí? Bueno, la densidad de probabilidad va a estar relacionada con cuál es la probabilidad de que se encuentre en una zona específica de esa esfera, ¿sí? No en cualquier punto. En ese caso, fíjense que tenemos un comportamiento de esa densidad de probabilidad que sería para el orbital, esto lo voy a borrar, 1s, la densidad de probabilidad que es proporcional a 4pi por r cuadrado por psi cuadrado, ¿sí? Para el 1s, la densidad de probabilidad, fíjense, si esta es una distancia al núcleo en angstroms, esto es 2, 4, 6, 8, bueno, da muy alta, muy cercano al núcleo, más chiquito, más cerca, y luego decrece casi a cero, ¿tá? Y este valor, si lo hiciéramos, sería correspondiente a sub 0. Entonces, ¿esto por qué decrece casi a cero? Y bueno, justamente porque, ¿qué quiere decir esto? A ver, en realidad es más cercana acá todavía. Quiere decir que en el núcleo mismo no existen electrones. En el núcleo mismo. Pero muy cercano a él es máxima la probabilidad de encontrarlo. Para ese orbital, algo así, ahí está. Ahí me quedó un poquito mejor. Y luego, saliendo de él, tiende a cero, exponencialmente, ¿sí? Para el 2s es parecido, pero en realidad, no le voy a poner la escala, pero más o menos lo que pasa es esto. Hay como una zona con un poco de probabilidad y luego tiene una zona mayor. Pero en esta zona es una zona nodal, significa que no hay, la probabilidad valdría cero,
Y en ese caso, cuando se ve la distribución, se ve el dibujo de la distribución de los orbitales, se encuentra que en el 1s es como esto, y en el 2s hay como una zona central con una probabilidad. Después hay una zona donde no hay electrones, esa sería la densidad de la carga, o sea, una zona donde no hay, y después por fuera de esa hay otra zona de máxima probabilidad. O sea, esto me quedó gruesísimo, es simplemente una zona pequeña donde no hay electrones. O sea, la probabilidad es máxima, probabilidad de encontrar el electrón es máxima en esta superficie, en realidad no es una superficie, perdón, en este volumen todo alrededor del núcleo. Si fuera esférico mucho mejor. Ahí está, o sea que tengo esta primera zona que sería concordante con esto, y esta segunda zona con la que la máxima probabilidad se encontraría en esta distancia. En el orbital 3s van a haber dos planos nodales, pero también va a ser una distribución esférica. En el 2p va a haber una zona de máxima probabilidad más lejos del núcleo, ¿sí? Porque el radio va a ser mayor, fíjense, va a depender en el 2px, y además aparecen, ven, que va a depender también de la función radial. Estos son comillas, quiere decir que toda esta primera parte de la función es igual, ¿sí? De la función psi sería igual. Por lo tanto, como aparecen estos componentes, quiere decir que sí va a importar en qué dirección. Por eso tenemos Px, Pi, Pz, es decir, la distribución en el espacio. Primero no es esférica, ¿verdad? No depende de forma esférica, porque depende de estos dos, sino que van a ser como lóbulos. Las formas lobulares, o sea, en realidad los orbitales P y D deben sus formas también, bueno, a la interpretación del psi cuadrado, que es la zona donde la probabilidad valdría 1, no sería igual, pero además ven que dependen también de las coordenadas angulares, de las funciones angulares. Entonces, en el caso de los orbitales S, lo que sí puede haber es como, además de la distribución radial, puede haber zonas donde no hay probabilidad de encontrar electrones. En los orbitales P, además de eso, que también depende de que hay en el 2p no hay zonas nodales, pero en el 3p sí, bueno, va a depender también de cuáles son las coordenadas respecto a las variables angulares. Bueno, además hay una función, una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y otra dependiente del tiempo, pero eso es para otro video. Es un tema difícil, es un tema abstracto, pero lo que nos interesa es que el modelo actual del átomo y del electrón dentro del movimiento, perdón, y del comportamiento del electrón dentro de ese átomo, hoy se puede asociar a un comportamiento ondulatorio cuya energía se puede calcular, y que ya no hablamos de la trayectoria del electrón, sino que hablamos de la probabilidad de encontrarlo, ¿sí? Y de la densidad de probabilidad cuando nos referimos a, bueno, en cierto espacio, qué tan probable es encontrar el electrón o no. Por eso hablamos de orbital y no de orbital. Aunque llevado algunas de las variables a algunos casos particulares, bueno, coinciden con datos que ya se tenían de hace más tiempo. Así que es un modelo ondulatorio y probabilístico que sigue avanzando, pero por lo menos para reflexionar en esta parte, en un próximo video vamos a hacer algunos ejercicios numéricos que tengan que ver con la ecuación de Schrödinger. La intención es también ver que si es una ecuación difícil, pero las soluciones ya existen, ya se han encontrado. Les cuento algo, en realidad, como estamos hablando de acá ya no lo pusimos, pero como son ecuaciones diferenciales donde aparecen derivadas,
muchas de las soluciones van a tener que ver con integrales, y a veces son integrales de integrales de integrales. Pero si pensamos en un átomo multielectrónico, la combinación de esos orbitales para formar de los orbitales de cada uno de los electrones, logra en realidad es un comportamiento bastante más complejo que para un electrón solo. Imaginemos además eso mismo, pero relacionando un átomo con otro en el enlace. Eso es lo que vamos a ver próximamente en la teoría del enlace. Lo que quiero decir es que hoy en día se pueden hacer cálculos y se basan en cálculos que son computacionales, ¿sí? Todo lo que es la química computacional, los modelos computacionales y el predecir ciertos comportamientos, si bien están basados muchos en datos experimentales, también tienen que ver con el poder de resolución de integrales y de cuál es la premisa previa que se toma para esos valores fijos de la energía que se pueden usar en ciertos programas. Un ejemplo, hay la mecánica, los campos que se llaman en física cuántica, ¿sí? O en la química cuántica, pero aplicados aplicando ciertas características para ciertos programas de resolución. Bueno, se refieren, ¿vieron esos modelos que tenemos una pelotita y unida a otra pelotita y unido a otra pelotita? O sea, donde esto es rígido, ¿sí? Bueno, a eso se le llama mecánica molecular y tienen unas ciertas características, ciertos valores de esas integrales. Hay otros métodos, otras formas que consideran en realidad todos estos ángulos, y hay otros que consideran que en lugar de ser fijas, estas son como resortes y como si fueran realmente, y la posibilidad de oscilación que tiene, imagínense que esto puede acercarse así, ¿verdad? O puede oscilar de uno y de otro lado, o puede oscilar todo, o puede oscilar también así. Entonces, en todas lo que quiero decir es que las interacciones entre los átomos y entre las periferias, entre sus electrones, se hacen muy complejas y sería muy difícil de resolver a mano, como se hicieron quizás estas primeras resoluciones. Por eso, porque realmente el poder de cálculo, ¿sí?, que tienen las computadoras hoy en día, ayuda muchísimo a que se puedan ejercer modelos. No hay que perder de vista que siempre estamos hablando de modelos, de una interpretación, ¿sí?, a nivel de subatómica del comportamiento de partículas de las que tenemos evidencias indirectas. Entonces el modelo siempre significa eso. Bueno, hasta acá se interpreta así. ¿Por qué digo esto además? Porque muchas veces cuando se ve la evolución del modelo atómico, se van viendo que, por ejemplo, el modelo de Bohr en realidad rige o se puede aplicar solo al átomo de hidrógeno monoelectrónico. Entonces, sin embargo, fue la base de después, a partir de la aplicación de Broglie y de Planck, de la teoría cuántica, de Einstein, del efecto fotoeléctrico, y de Schrödinger, que trató de unir ese comportamiento ondulatorio al de una partícula dentro de un átomo, sirvió porque todas las características, todos los datos experimentales fueron corroborando que esa interpretación al menos permite predecir resultados. Es decir, no sabemos si la realidad del átomo es exactamente así, pero mientras nos permita predecir resultados y esos resultados se confirmen, entonces nos va sirviendo, siendo útil. Más adelante tendremos algunos cálculos en los que se aplican todos estos conocimientos.